Bien, vamos a estudiar siempre sobre la segunda unidad titulada estequiometría. Lo que vamos a abordar esta mañana es sobre composición centesimal, fórmula empírica y forma molecular. Hay que considerar, antes de esto, que la química es una ciencia que trabaja con cálculos cualitativos, es decir, una descripción de la materia, que era lo que estudiamos en la primera unidad, y cálculos cuantitativos, que son los que encierran la estequiometría. Esto, todo, desde describir hasta cuantificar, es relacionado a la materia y también a la energía y cómo se va a relacionar la materia con energía. Para poder describir y poder contar, se debe de hacer un análisis y también se debe de trabajar con una síntesis. A partir de estos procesos, se ha obtenido un gran número de productos que han facilitado en muchos sectores la vida del hombre. Los cálculos estequiométricos que hemos estudiado y que vamos a estudiar posteriormente, han permitido entonces establecer o determinar cantidades que un experimentador químico va a utilizar para el estudio o producción de diferentes materiales, que era lo que analizábamos en la química de suelos y la química industrial. Antes de analizar entonces qué es la composición centesimal, resulta importante entender lo que es una fórmula química. La fórmula química es una representación de los componentes de una sustancia. Se puede considerar que indica la cantidad de átomos presentes en dicha sustancia. Por ejemplo, se muestra en la diapositiva una fórmula que está compuesta por 4 distintas especies de átomos. En este caso es un yodato de amonio. El yodato de amonio tiene un átomo de nitrógeno, 4 átomos de hidrógeno, 1 de yodo y 3 de oxígeno. En primer lugar, va a señalar la especie de átomos que van a conformar a la sustancia. Tenemos 4 especies distintas de átomos, se le conoce como compuestos cuaternarios, y además puede considerarse que todos los elementos que constituyen esa molécula son no metales. Segundo, va a presentar de forma cualitativa y cuantitativa la estructura interna de esa sustancia. Lo primero es, va a indicar la cantidad de elementos que hay en la molécula. Hay un átomo de nitrógeno, 4 de hidrógeno, 1 de yodo y 3 de oxígeno. Hay 9 átomos que conforman el yodato de amonio. Además, va a indicar el arreglo de la molécula y el tipo de enlace que se ha formado. Si analizamos que todos los elementos que conforman esa molécula son no metales, estamos hablando de un enlace covalente. Ya a la hora de realizar la estructura es que nos podemos dar cuenta si hay enlaces dobles, enlaces triples o enlaces sencillos. Además, esa molécula, esa fórmula me va a indicar que al ser enlaces covalentes lo que hay es un compartimiento de electrones de valencia. Y esto es importante a la hora de trabajar con los distintos cálculos estequiométricos, saber analizar o interpretar la fórmula química del compuesto que se está considerando. Cada uno de estos elementos que van a componer esa molécula van a tener un porcentaje distinto, no van a estar en cantidades iguales. Y a eso es que le llamamos composición centesimal, que la podemos definir como el porcentaje en peso o masa, que recordándoles que en química es indiferente usar el término peso o masa, obviamente dentro de la Tierra, considerando que el peso tiene una relación con la fuerza gravitacional. Y este porcentaje es de cada uno de los elementos que constituyen el compuesto. En la práctica se determina mediante análisis cuantitativo y de forma teórica, que es como la estamos trabajando nosotros, a partir de la fórmula del compuesto. Por ejemplo, tenemos el yodato de amonio, que está compuesto por 4 especies de átomos.
la mayor cantidad de sustancia en esa molécula cuaternaria es el yodo, que tiene una composición centesimal de 66%. Es decir, si tenemos 100 gramos de este yodato, 66 gramos corresponden solamente a yodo si hubiera un método para separar de manera pura cada uno de los elementos. Un 2% va a corresponder al hidrógeno. Es decir, por cada 100 gramos de iodato, solamente 2 gramos corresponden a hidrógeno, que de hecho es el que tiene menor porcentaje en toda la fórmula. El 7% corresponde al nitrógeno. Esto indica que por cada 100 gramos de esta sal, 7 gramos solamente son de nitrógeno y 25 gramos serían oxígeno. Algo interesante es, a simple vista de la fórmula, podríamos indicar que el mayor porcentaje es el del hidrógeno, pero aquí se trabaja con cantidades de sustancias y pesos atómicos relativos. No es necesariamente con el número de átomos. Sí va a influir, pero hay que considerar los pesos o las unidades de masa con las que se está trabajando. Para el cálculo, entonces, el primer ejemplo, se tiene un hipofosfito de bario. Lo primero que hay que hacer es determinar la masa molecular, que es la que identificamos primero, cuáles son los átomos que se tienen. Para eso a mí me gusta trabajarlo en una tabla porque lo ordeno más fácil y tengo los números de una manera más simple a la hora de interpretarlo. Identifico que tengo 4 átomos en esa molécula. Tengo bario, tengo hidrógeno, fósforo y oxígeno. Y luego contabilizo cuántos átomos hay de cada elemento. En este caso hay un átomo de bario porque el 2 que está fuera del paréntesis no afecta al bario. Hay 4 átomos de hidrógeno, 2 que están dentro del paréntesis que se multiplican con los 2 que están fuera del paréntesis. 2 de fósforo y 4 de oxígeno. Luego, identifico el peso atómico en la tabla periódica. El bario tiene un peso atómico de 137.33 unidades de masa atómica, el hidrógeno 1.00794, el fósforo 30.97376 y el oxígeno 15.9994. Algo importante que les voy a decir aquí. El peso atómico lo vamos a trabajar con todos los decimales que indica la tabla periódica, pero a la hora de los cálculos podemos trabajar con 4 decimales redondeados en la calculadora. Luego multiplicamos la cantidad de átomos por el peso atómico de cada especie. Es decir, hay 137.33 unidades de masa atómica para el bario, 4.0318 para el hidrógeno, 61.9475 para el fósforo y 63.9976 para el oxígeno. Esos 4 valores que están en la cuarta columna los sumamos y se obtiene una masa molecular del hipofosfito de bario de 267.3069 unidades de masa atómica. Ese es el total. Ahora, para determinar el porcentaje o la composición centesimal de cada una de esas sustancias, voy a dividir la multiplicación de los átomos por el peso atómico. Es decir, 137.33 entre la masa molecular, 267.3069. El resultado lo voy a multiplicar por 100 para expresarlo en porcentaje. Ahora, si no lo multiplico por 100, me va a dar un valor decimal, que es lo mismo. Lo único que no le voy a poner el signo porcentual. Y eso me da de 51.3754. Lo mismo, la misma operación hago para el hidrógeno. 40.0318 entre la masa molecular, que es 267.3069. Lo multiplico por 100 y obtengo un valor porcentual de 1.5083.
el 61.9475 de los dos átomos de fósforo lo divido entre la masa molecular de toda la molécula, que sería 267.3069. Lo multiplico por 100 y obtengo un valor de 23.1747%. Y lo mismo para el oxígeno. Todo eso se hace de la misma manera para cada uno de los elementos. Si tenemos una molécula que tiene 6 tipos de átomos, el valor de la multiplicación de la cantidad de átomos por su peso atómico lo vamos a dividir por la masa molecular. Y para el oxígeno hay una composición centesimal de 23.9416. Quiere decir lo mismo que les explicaba con el yodato. Si tenemos 100 gramos de hipofosfito de bario, 51.3754 gramos corresponden solamente a bario. 1.5083 gramos corresponderían al hidrógeno. 23.1747 gramos al fósforo y 23.9416 al oxígeno. Una forma de comprobar si el cálculo fue correctamente planteado y desarrollado es sumar los 4 valores de la composición centesimal y me deben de dar 100% o un número redondeable. Estamos hablando de 99.95 como mínimo. Si no lo multipliqué por 100, la sumatoria de la composición centesimal me debe de dar igual a 1 o un valor redondeable a 1. Pasamos a otro ejemplo. Tenemos el cromato de molibdeno 5. Igual con la tabla que les explicaba anteriormente, identificamos los átomos, tenemos molibdeno, tenemos cromo y tenemos oxígeno. Hay 2 átomos de molibdeno, 5 átomos de cromo y 20 átomos de oxígeno. Identificamos los pesos atómicos en la tabla periódica y luego esos pesos atómicos los vamos a multiplicar por la cantidad de cada átomo correspondiente a su peso atómico. Multiplicamos 2 átomos de molibdeno por el peso atómico de molibdeno, que es de 95.94 unidades de masa atómica. Y se obtiene un valor de 191.88. El cromo multiplicamos 5 por 51.996 y da un resultado de 259.98. Lo mismo para el oxígeno. 20 átomos de oxígeno por el peso atómico del oxígeno, que es de 15.9994. Se obtiene un valor de 319.998. Luego sumamos los 3 valores, 191 más 259 más 319, y se obtiene una masa molecular de 771.848. Ahora, para determinar la composición centesimal, dividimos cada valor de la cuarta columna entre la masa molecular. La multiplicamos por 100 y se obtiene la composición centesimal. Tenemos entonces para la composición centesimal para el molibdeno de 24.8598, para el cromo 33.6828 y para el oxígeno de 41.4574. Luego se comprueba y el resultado debe dar igual a 100% o un número redondeable al 100. Y si no lo multiplicamos por 100, que no es erróneo, no está malo si lo dejan en valor decimal. Por ejemplo, para el caso de molibdeno sería 0.2485. El resultado de la suma de eso, si lo trabajaron en notación decimal, debe de ser igual a 1. Ahora, cuando trabajamos en química, en la clase anterior, estudiamos que se trabajan con las fórmulas. Y hoy empecé hablando sobre la interpretación de las fórmulas. En química se trabajan con 2 tipos de fórmulas. Está la fórmula empírica, que va a ser aquella fórmula
que va a indicar la relación más entera posible de los átomos, de los elementos de una unidad fórmula de un compuesto. Es decir, es la fórmula mínima, la fórmula no desarrollada. Y también la fórmula molecular, que es la que va a indicar la relación entera, real o verdadera entre los átomos que forman la molécula. Primero se determina una fórmula empírica, luego se analiza y se lleva a encontrar una fórmula molecular. Es decir, cuando se lleva el análisis de un compuesto que quizás esté desconocido o que haya sido segregado, supongamos que se tiene un tipo de óxido en un metal y se empieza a identificar qué tipo de óxido se ha formado, por ejemplo, en el caso del hierro, si se tiene un óxido de hierro 2 o un óxido de hierro 3, entonces se lleva muestras al laboratorio para analizar el compuesto. Lo primero que se hace es determinar la composición centesimal del compuesto que se está analizando. Luego se establece la fórmula empírica y posteriormente se establece la fórmula molecular. En la mayoría de los casos, si el compuesto es covalente, se lleva hasta una fórmula molecular. Por eso es que señalaba la importancia y cómo se interpreta una fórmula. Antes de analizar la fórmula, hay que considerar entonces que hay un valor que se llama unidades empíricas, que es A, que es lo que se trabaja para llegar a la fórmula molecular. Por ejemplo, en el caso del benceno, tiene una fórmula empírica de CH. Tiene 6 unidades empíricas, por lo tanto, la fórmula molecular y la fórmula real del benceno, que no es CH, sino es C6H6. Por ejemplo, el ácido acético, que es lo que se utiliza para preparar el vinagre industrial o el comercial. La fórmula es CH2O, la empírica, la mínima, la no desarrollada. Tiene 2 unidades empíricas y la fórmula molecular o la fórmula real del ácido acético es C2H4O2. Lo mismo para el propileno, tiene una fórmula empírica, igual el peróxido de hidrógeno o el agua oxigenada va a tener una fórmula empírica o una fórmula mínima HO y una fórmula molecular H2O2. Cuando se trabaja para la determinación o el cálculo de las fórmulas empíricas, y les hablaba anteriormente que en química trabajar con átomos que son unidades de materia demasiado pequeñas y difíciles de trabajar al ojo humano, se trabaja con una unidad que me va a indicar la cantidad de sustancia. Esa cantidad de sustancia está expresada en mol. Y cuando expreso esa cantidad de sustancia, lo que voy a llamarla es masa molar. Por lo tanto, estudiamos en el encuentro anterior que la masa molar es definida como la masa por unidad de cantidad de sustancia. Por eso es que la unidad de la masa molar es gramos sobre mol. Y va a utilizar el mismo valor o va a compartir el mismo valor del peso atómico o de la masa molecular. Por ejemplo, calculamos la masa molecular y la composición centesimal del hipofosfito de bario y del cromato de molibdeno 5. El hipofosfito de bario obtuvimos un valor de una masa molecular de 267.3069 unidad de masa atómica. Ese mismo valor numérico corresponde a la masa molar, pero en vez de expresarlo en unidad de masa atómica, lo expresamos en gramos sobre mol. Quiere decir que esa sal, ese hipofosfito de bario, tiene una masa molar de 267.3069 gramos. Lo mismo para el caso del cromato de molibdeno 5. Encontramos un valor de 771.848 unidad de masa atómica. Esa es la masa molecular. Ahora, si le cambiamos la unidad de medida y en lugar de ponerle UMA, le ponemos gramos mol, estamos refiriéndonos a masa molar. Que cuando se trabaja con cálculos estequiométricos es mucho más común trabajar con la masa molar. ¿Cuál es la diferencia? La masa molar la expresamos en gramos sobre mol
y la masa molecular en unidad de masa atómica, abreviado como UMA. Repito, la diferencia es que la masa molar la identificamos porque la unidad de medida es gramos sobre mol. Y en el caso de la masa molecular, la unidad de medida es unidad de masa atómica. Pero el valor numérico es lo mismo. ¿Qué me permite esa masa molar? Me permite cuantificar cuántos moles, hay en determinada cantidad de masa expresada en gramos, por ejemplo. Recordando que moles no me va a indicar masa, sino que me indica la cantidad de la sustancia. Por ejemplo, el ejercicio plantea cuántos moles equivalen 450 gramos de cromato de molibdeno 5. Este cromato de molibdeno 5 lo vamos a estar trabajando hasta este ejercicio porque ya calculamos la masa molecular que le venimos estudiando desde el sábado pasado. Para determinar entonces el número de moles que hay en 450 gramos de esta sal, utilizo una fórmula que N minúscula es igual a M minúscula sobre M mayúscula, donde N representa los moles. No se confundan moles con la otra M. Los moles es N. M minúscula es la masa en gramos o la masa en kilogramos o en libra de la sustancia. ¿Qué pasa? Si yo se las doy en libras, se las doy en kilogramos, deben de convertirla a gramos. ¿Por qué? Porque en la tabla periódica calculamos las masas molares en gramos o en kilogramos, pues podemos convertirlo más fácil. Y la M mayúscula corresponde a la masa molar. Por lo tanto, el número de moles va a ser igual a la masa de la sustancia entre la masa molar. La masa molar que calculamos del cromato es de 771.884 gramos sobre mol. Y la masa de la sustancia la da el enunciado del ejercicio, que es de 450 gramos. Por lo tanto, sustituimos en la fórmula, que serían los moles igual a 450 gramos, que es la masa de la sustancia, dividido entre 771.848 gramos mol, que es la masa molar de la molécula con la que estamos trabajando. Gramos se simplifica con el gramos que dividen, y los moles que hay en 450 gramos de cromato de molibdeno 5 van a ser igual a 0.583 moles. Otro ejemplo de cómo convertir de gramos a moles. Tenemos 700 gramos de hipofosfito de bario y vamos a determinar a cuántos moles equivalen estos 700 gramos. Utilizamos la misma fórmula, considerando que N es igual a moles, M minúscula es la masa de la sustancia y M mayúscula la masa molar, que ya la calculamos que era igual a 267.3069 gramos mol. Sustituimos en la fórmula. Tenemos 700 gramos, que es la masa de la sustancia, entre 267.3069 gramos sobre mol. Tenemos la masa de la sustancia sobre la masa molar. El resultado de la división es de 2.6187 mol. Quiere decir que 700 gramos de hipofosfito de bario va a ser igual a 2.6187 moles. ¿Para qué me va a servir todo esto? Para el momento en que determinamos la fórmula empírica y la fórmula molecular y los demás cálculos estequiométricos que vamos a estar desarrollando. Hablábamos que la fórmula empírica y la fórmula molecular son las representaciones. La empírica es la representación mínima de los componentes de una sustancia y la molecular es una representación real. En el primer ejemplo, establece que el análisis de un compuesto
dio la siguiente composición. Y esta composición es la composición centesimal que estudiamos al inicio de la presentación de hoy. Tiene 26.57% de potasio, 35.36% de cromo y 38.07% de oxígeno. Vamos a determinar la fórmula empírica del compuesto que se analizó. Ahora bien, este compuesto no va a tener fórmula molecular porque no corresponde a un enlace covalente. Tenemos el potasio y tenemos el cromo, que son elementos metálicos. Por lo tanto, lo que hay es un enlace iónico. La fórmula real es la misma fórmula empírica cuando el enlace es iónico. Algo importante es que cuando este tipo de ejercicio no me indique la cantidad que se analizó del compuesto que vamos a identificar, trabajamos con una base de cálculo de 100 gramos. Quiere decir que si el enunciado dijese que tenemos 80 gramos del compuesto que dio la composición, no vamos a utilizar una base de cálculo porque ya tenemos los 80 gramos. Si el enunciado del ejercicio no la da, entonces sí trabajamos con una base de cálculo de 100 gramos. Esos 100 gramos que tengo de ese compuesto que se analizó, o era la muestra que analicé, la voy a multiplicar por cada porcentaje correspondiente a los distintos elementos identificados. Es decir, tengo 100 gramos de toda la sustancia, la multiplico por el porcentaje o la composición centesimal del potasio, y eso me va a dar de 26.57 gramos. Es decir, en los 100 gramos de la muestra que analicé, tenía 26.57 gramos de potasio. Lo mismo hago con el cromo, 100 gramos, que es la cantidad total de sustancia, por 35.36%, que es la composición centesimal del cromo, y eso me da un valor en masa de 35.36 gramos. Y para el oxígeno, hago la misma operación, 100 gramos por 38.07%, y obtengo una masa de 38.07 gramos. Eso es mi primera operación, determinar cuántos gramos tengo de cada uno de los elementos. ¿Qué pasa? Si el enunciado ya me da las cantidades en gramos de cada una de las sustancias, no necesito hacer esta multiplicación, porque ya las tengo en masa. Luego que ya tengo cuántas cantidad de masa hay de cada elemento, lo que hago es convertir todos esos gramos a moles, como les expliqué hace poco, con la fórmula de que los moles de la sustancia van a ser igual a la masa de la sustancia expresada en gramos entre la masa molar expresada en gramos mol. Para el caso del potasio sería 26.57 gramos, que es la masa que yo tengo de potasio, entre 30.098 gramos sobre mol, que es la masa molar del potasio. ¿De dónde saqué este valor? De la tabla periódica. Lo mismo con el cromo. Tengo 35.36 gramos y lo voy a dividir con la masa molar del cromo, que corresponde al mismo peso atómico, que sería de 51.996 gramos mol. Y para el oxígeno lo mismo. La cantidad de oxígeno en gramos que tengo entre la masa molar del oxígeno, que son 15.9994 gramos mol. Después de la división obtengo tres valores en moles. Tengo 0.6796 mol de potasio, 0.6801 mol de cromo y 2.3795 moles de oxígeno. Con estos valores en moles, los que acabo de leer, son los que voy a trabajar para determinar la cantidad de átomos que hay en esa sustancia de cromo, de potasio y de oxígeno. ¿Qué hago? Todos estos tres valores los voy a dividir entre el menor valor. Es decir, 0.6796 es el menor valor y cada uno de los tres valores que calculé los voy a dividir entre ellos.
tengo 0.6796 entre 0.6796. El resultado de la división es 1. Lo mismo hago en el caso de los moles del cromo. 0.6801 entre 0.6796. Eso me da de 1.0007. Y hago lo mismo para el oxígeno. Pero en el caso del oxígeno tengo un problema. Tengo 3.5013. Y ahí hay un detalle importante. En una fórmula o en una molécula no hay átomos incompletos. Es decir, no puedo poner 3 átomos y medio de oxígeno. Tengo que hallar una forma que esos valores sean enteros sin decimales o que tenga un valor de error o un porcentaje de error de más o menos 0.1 menor. Es decir, estos valores, luego del entero, tengo un decimal, debe de ser menor a 0.1. En el caso del primero, tendríamos 1.000. Por lo tanto, si cumple la regla de que es menor a 0.01. En el caso del cromo, igual. ¿Por qué? Porque 1 punto, perdón, es el entero. Pero después del punto hay 3 ceros y hay un 7. Ese valor 0007 es menor a 0.1. No así en el caso del oxígeno, que tenemos después del punto 5013. Ese valor es mayor a 0.1. ¿Qué hacemos entonces? Multiplicamos cada valor, los 3, por un número entero. Y empezamos con 2. Si el 2 no me permite tener valores con un margen de error menor a 0.1, calculo con el 3. Si el 3 no me sirve, calculo con el 4 y hasta. Y si llego a más números, entonces hay un error de cálculo anteriormente. Pero con el primer número que identifiquemos o que optemos por multiplicarlo, la sustancia va a dar. Multiplicamos todos los valores entonces por 2. 1, que es en el caso del potasio, por 2 me va a dar igual a 2. Luego tengo 1.0007, lo multiplico por 2 y me da de 2.0014. Todavía el margen de error sigue siendo menor a 0.1. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo eliminar los decimales de este 2. Y me va a quedar un número entero igual a 2. Y en el caso del oxígeno, 3.5013 multiplicado por 2 me da de 7.0026. El punto, 0026 me indica que esos valores decimales son menores a 0.1. Por lo tanto, puedo eliminar los decimales y trabajar con números enteros. Para eso tengo 2 átomos de potasio, 2 átomos de cromo y 7 átomos de oxígeno. ¿Por qué razón? Porque los valores, como ya les decía, son menores a 0.1 en el caso de los decimales. ¿Qué me permite que sean menor? Eliminar los decimales. Y elimino aquí. Cuando ya identifiqué la cantidad de átomos, que es lo que estoy calculando, procedo a ubicar la fórmula. Normalmente yo en el enunciado describo los elementos que van a conformar el compuesto en el orden en que se arreglan en la fórmula. Por lo tanto, está primero potasio, cromo y oxígeno. En esa forma se van a ordenar. Y vamos a ubicar los subíndices, los números que acabamos de calcular. Por lo tanto, la fórmula sería K2, porque tenemos 2 átomos que somos los que calculamos, este de aquí, es igual a este 2. Luego sigue el cromo con 2 átomos de cromo, que es este 2 que está aquí. Y luego el oxígeno, que tiene 7 átomos, que corresponde a este mismo. Por lo tanto, el compuesto que se analizó
es K2CR2O7. Y esa es la fórmula empírica de ese compuesto. Que el K2CR2O7 o dicromato de potasio no tiene fórmula molecular, repito, porque es un compuesto iónico. Ahora, en el caso de la fórmula molecular, vamos a considerar las relaciones de unidades empíricas. Para eso, se plantea el siguiente ejemplo. Cierto azúcar, según su análisis, contiene en su composición un 40% de carbono, 6.8% de hidrógeno y un 53.2% de oxígeno. Vamos a determinar la fórmula molecular si la masa molar del compuesto que se analizó es de 180.2 gramos mol. Para yo determinar la fórmula molecular, debo de conocer esta masa molar, que son el último valor que me da, 180.2 gramos. No lo vamos a confundir con la cantidad que estamos trabajando. Como este planteamiento tampoco me da la cantidad que tengo en masa, lo que hago es establecer una base de cálculo. Les dije que cuando no se les dé un valor en masa, trabajamos con una base de cálculo igual a 100. Ese valor de 100 gramos, al igual que en el caso de la fórmula empírica, lo multiplicamos por los valores porcentuales. ¿Qué quiere decir? Primero voy a determinar la fórmula empírica para luego hallar la fórmula molecular, porque les decía yo, no podemos interpretar una fórmula molecular si no hay una fórmula empírica. Entonces, voy a determinar primero mi fórmula empírica de la misma manera y con los mismos pasos que calculé la del dicromato. Tengo 100 gramos de sustancia por 40% que corresponde a la composición centesimal del carbono, eso me da un valor de 40 gramos. 6.8% la composición centesimal del hidrógeno por los 100 gramos de sustancia y me da de 6.80 gramos. Y tengo 53.2% en composición centesimal del oxígeno y lo voy a multiplicar por los 100 gramos de sustancia que tengo. Eso me da un valor de 40 gramos de carbono, 6.80 gramos de hidrógeno y 53.2 gramos de oxígeno. Luego, estas masas las convierto a mole con la fórmula de que M va a ser igual a M minúscula sobre M mayúscula. M minúscula es la masa de la sustancia y M mayúscula la masa molar. La masa molar la voy a identificar en la tabla periódica. No son los 180.2 gramos, porque estoy trabajando con compuestos por separado, por elementos por separado. Quiere decir que voy a buscarlos en la tabla periódica. Para el carbono es 40 gramos, que es la masa de carbono que yo tengo, entre la masa molar, que es 12.0112 gramos mol. Este valor es de la tabla periódica. No cometan el error de dividir los 40 gramos entre los 180 gramos mol que da el enunciado. Luego, para el hidrógeno tengo 6.8 gramos, que fueron los que calculé con la multiplicación, entre 1.00794 gramos mol. Y de la misma manera calculo los moles que hay de oxígeno. 52.2 gramos, que es la masa de la sustancia, entre 15.9994 gramos mol. Obtengo 3.3302 moles de carbono, 6.7467 moles de hidrógeno, 3.3251 moles de oxígeno. Identifico el menor valor que corresponde a los moles de oxígeno. Y luego todos los tres valores en moles, los moles de carbono, los de hidrógeno y los de oxígeno, los voy a dividir entre el menor valor de esos tres, que sería 3.3251. Y obtengo 1.0015 para el carbono, 2.0290 para el hidrógeno y 1 para el oxígeno. Si se fijan, los tres valores en moles los dividí por los moles de oxígeno, que es el menor valor. Por lo tanto, los valores que obtengo de 1.0015, 2.0290 y 1 no tienen unidad de medida. Moles entre moles.
Y aquí, a diferencia del ejercicio anterior, sí puedo eliminar decimales porque todos los valores son menores al error de 0.1. Es decir, en el caso del carbono tengo, después del punto, 0,015. Ese valor es menor a 0.1. En el caso del hidrógeno tengo, después del punto, 0,290. Ese valor es menor a 0.1. Y en el caso, pues, del oxígeno, ni siquiera calcularlo porque no tiene valores decimales. Es 0. Quiere decir que mi fórmula empírica va a tener un átomo de carbono, 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Y la planteo. CH2O. Esa es mi fórmula empírica del azúcar con el que estoy trabajando. Luego, a esa fórmula empírica, CH2O, lo que voy es a calcularle la masa molar. ¿Qué hago? Sumo 12.0112 gramos mol, que es del carbono, más 2 por 1.00794 para determinar la masa molar del hidrógeno y 15.9994 gramos mol del oxígeno. Obtengo una masa para la fórmula empírica del compuesto que trabajé de 30.0264 gramos mol. Luego, esa masa molar, que también se le conoce como masa empírica, la voy a trabajar dividiendo el valor de la masa molar, que ya me dio el ejercicio, entre la masa empírica para obtener el valor de A, que se conoce como unidades empíricas. Quiere decir, 180.2 gramos mol, que era la masa molar de la sustancia que me dieron al inicio, entre la masa molar empírica que le acabo de calcular, que es de 30.0264 gramos mol. El resultado es de 6.013. Elimino los decimales de este valor de A y me quedo solamente con el 6. Luego, el valor de A lo voy a multiplicar a la fórmula empírica y voy a obtener la fórmula molecular. Es decir, voy a multiplicar 6 por CH2O6. Sería 6 por un átomo de carbono, me va a dar 6 átomos de carbono. 6 por 2 átomos de hidrógeno me va a dar 12 átomos de hidrógeno. Y 6 por un átomo de oxígeno me va a dar 6 átomos de oxígeno. Por lo tanto, la fórmula molecular del azúcar, ahí se fue por error de tipeo la descripción de otro ejercicio, pero estamos trabajando con el del azúcar. La fórmula molecular del azúcar analizada es C6H12O6. Este azúcar se llama glucosa. Y de esa manera calculamos la fórmula molecular. La diferencia es que voy a determinar la fórmula, las unidades empíricas A. Y a ese valor se lo voy a multiplicar a la fórmula empírica. Entonces, primero determino fórmula empírica, luego calculo unidades empíricas y esas unidades empíricas las voy a multiplicar a la fórmula empírica y voy a obtener la fórmula molecular.